tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida una vez más a una nueva emisión de Desde la Barrera. Hoy, lunes 2 de julio, el día después del 1 de julio, día en que tuvimos una jornada histórica por la participación ciudadana en estas elecciones. México conmemoró con ello 18 años después de la primera alternancia en México en el año 2000, que por primera vez ganó un presidente distinto al PRI, la presidencia de la República, con el panista Vicente Fox, la mayoría de edad democrática, celebrada ayer con una copiosa votación que dio la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. Este candidato, postulado por la izquierda mexicana, pero también por la ultraderecha en esta alianza pragmática entre el PT y Morena con el partido Encuentro Social, que lo llevó en su tercer intento al máximo puesto de representación política en México. López Obrador recibió a muy temprana hora ayer el generoso gesto de sus adversarios políticos, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez el Bronco, el reconocimiento de su derrota y parabienes a su futuro gobierno. Una postura que siempre regateó Andrés Manuel. Hay que recordar que ni en el 2006 ni en el 2012, que ante Felipe Calderón y ante Enrique Peña Nieto, más que salir a reconocer los resultados electorales que no le favorecían, reclamó fraudes y cuestionó a la autoridad electoral. Repasemos algunos de los momentos estelares de esta jornada histórica que protagonizaron más de 1,5 millones de ciudadanos que se convirtieron en los operadores y manejadores de las casillas al instalarlas, recibir y contar sus votos. No solo es una conclusión de analistas y políticos, es el sentir de la población, de los electores. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador deja tras de sí una enorme estela de expectación, de deseos, de emociones, de soluciones. Y así, tal y como se adelantó en estos espacios, el equilibrio de fuerzas, el sistema político y en alguna medida los usos y costumbres de ejercer el poder tendrán que cambiar en medio de una red de protección que le otorga la legitimidad al nuevo presidente electo. ¿Cuál es la principal promesa del que fuera candidato de Morena? Sin duda, la pacificación del país y el cambio de sistema económico que desde sus propuestas tendría que transformarse en bonanza patrimonial para los mexicanos. Se habla hoy de un bono social que generosamente le otorgaron al presidente electo. La interrogante es, ¿para cuánto le alcanzará? Bueno, pues ahí está el amplio respaldo obtenido por Andrés Manuel López Obrador. Fue sin duda un claro voto de castigo al gobierno del PRI, que se fue hasta el tercer lugar por los escándalos de corrupción y de impunidad, así como por la grave crisis de inseguridad y violencia que padece el país por las fallidas estrategias para pacificarlo, como prometió Enrique Peña Nieto de candidato hace 6 años. La derrota electoral de la coalición PAN-PRD-MC desplazó también a los otros 2 partidos políticos considerados como grandes. El ciudadano, pues, consolidó el voto como instrumento de premio y de castigo a los gobernantes para examinar sus resultados. Este respaldo y rompimiento se reflejó también en 5 de 9 estados donde se disputaban gubernaturas. Morena aventaja en la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Tabasco y Chiapas, así como en las cámaras de diputados y senadores. Habrá que ver cómo AMLO capitaliza este respaldo para de verdad aprovechar este bono democrático para cambiar las estructuras, los cacicazgos y los grupos de interés que han mantenido monopolios económicos y de poder
que han afectado profundamente al país, creando grandes desigualdades. Habrá que ver si las alianzas con grupos tan cuestionados que hizo Andrés Manuel, como con líderes magisteriales ligados a Elbaster Gordillo o al sindicato minero, como el de Napoleón Gómez Urrutia, no lo impiden, o si este cheque en blanco que recibió ayer exacerba las tentaciones autoritarias de todo político. En Jalisco, sin duda, se consolida el movimiento naranja con el triunfo de Enrique Alfaro en la gubernatura, en los distritos que le darán mayoría en el Congreso y las más importantes alcaldías del estado. Analizaremos también la que parece ser una derrota de la expresión Wikipolítica, esta que era la plataforma para los candidatos independientes, cuyo líder más visible es Pedro Kumamoto, quien, contra los pronósticos, las primeras cifras parecen indicar que le será muy difícil llegar al Senado de la República, como también le será difícil llegar a los candidatos independientes que buscaban una curul tanto en la Cámara Federal como en el Congreso local. De todo ello hablaremos hoy en Desde la Barrera. Quédese con nosotros, vamos a la pausa y regresamos para presentarle a nuestros invitados y especialistas en esta noche de análisis de la jornada histórica que vivimos ayer, 1 de julio. Gracias por continuar aquí con nosotros en una emisión más de Desde la Barrera. Me da mucho gusto presentarle, como le comenté en el primer bloque, al doctor Jaime Tamayo, del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, el DESMOS, y al doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco. Bienvenidos los dos de nuevo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para comentar esta jornada histórica que tuvimos ayer, 1 de julio, donde en general, doctor, se cumplen los pronósticos que habían dado las encuestas, con lo que podríamos decir de entrada, uno de los puntos es que se reivindica la realización de encuestas en el país, que tan golpeadas habían estado en las últimas elecciones. Sí, aunque yo te diría, las encuestas esta vez todas iban más o menos en la misma tónica. No existieron encuestas diferentes, excepto una que nadie supo quién la hizo y no se dio ninguna información, en la que supuestamente hizo el Consejo de Hombres de Negocios, y que daba a conocer el PRI, que era evidentemente falsa porque no había ni encuestador, ni había ninguna, obviamente por tanto tampoco se conocía la metodología ni nada. Fuera de eso, todas las encuestas, digamos que sí, serias, que fueron registradas, todas apuntaban más o menos a diferencias entre un 20, un 25, hasta un 30% entre el primero y el segundo. De manera pues que en este sentido no se podría decir que estas encuestas pudieran haber sido previamente manipuladas, o que no hubo suficiente o información correcta, o que hubo un cambio de la opinión muy al final, porque pues, la diferencia era tal que realmente era imposible que hubiera, a menos que hubiera habido alguna situación extraordinaria y terrible para el candidato que iba arriba, que se cambiara en este sentido, ¿no? Es decir, ¿cuándo fallan las encuestas? Cuando la diferencia no es muy grande, cuando son encuestas, por ejemplo, en el caso de... Más cerradas, ¿no? Cuando hay eventos que cambian el resultado inmediato. Es el caso, por ejemplo, de la elección de Zapatero, cuando después de que entonces Aznar había estado mintiendo sobre el atentado, diciendo que había sido provocado por ETA, en la estación de Atocha, y que finalmente, 24 horas antes, se conoce que en realidad fue un atentado de los yihadistas, precisamente por la entrada de España a la guerra, y eso provoca un cambio en la votación. Es decir, y en otro, como digo, en los casos donde no es donde ha estado más o menos cerrada, ¿no? Lo del Brexit, lo de 3, 4 puntos, una cosa así, 2 puntos, pues puede ser que cambie. Y en el caso mexicano hay encuestas que siempre hubo dudas de si no fueron manipuladas desde un principio, ¿sí?
en elecciones anteriores. Pero en este caso creo que las encuestas efectivamente se reivindican, pero se reivindican en primer lugar porque sí hay esa distancia enorme que habría hecho imposible que hubiera un cambio real. Se confirman las ventajas que decían las encuestas. Así es, básicamente. La midieron desde el principio con una amplia ventaja que Andrés Manuel que confirma ayer en las urnas. Y que incluso encuestas. fue subiendo, empezó en 35 y la última estaba por arriba de los 50. Arriba de los 50, que fue como... Que el conteo marca, 53. el que dio ayer el conteo rápido de la autoridad, un piso mínimo de AMLO de 53 al 53.8%. Así es. Javier, tu primera lectura de lo sucedido ayer. Pues mira, yo creo que en primer lugar merece una felicitación el pueblo mexicano y los actores políticos. Yo creo que lo que presenciamos y lo que vimos ayer, más allá de que yo pueda decir que la fiesta democrática y esos clichés del INE, que digo que habría que cuestionarse sobre eso, porque hay que preguntarnos también sobre la abstención, que si quieres ahorita lo tocamos. Pero más allá de eso, creo yo que el hecho que de manera pacífica, ordenada y civilizada haya ocurrido lo que ocurrió es una verdadera revolución silenciosa. Hoy en día, en la mañana, tú puedes ver que México, todo el país, toda la gente se reincorpora a sus actividades habituales como que si nada hubiera pasado, cuando lo que ocurrió ayer fue un verdadero terremoto político en toda la extensión, un macrocismo, ¿sí? En toda la extensión de la palabra, y los que lo hicieron fueron los ciudadanos de a pie, calladitos, sin decir nada. Desde los que fueron a contar, a recibir y contar los votos. Como los que emitieron su voto, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso que es más de 1,5 millones de mexicanos. Que estuvieron contando los votos y, bueno, según mis cálculos, Jaime, de acuerdo a lo que ha trascendido con el PREP de un porcentaje de participación del 62.60% sobre una lista nominal de 89.250.000, eso quiere decir que participaron alrededor de 55 o casi 56 millones de electores que sufragaron. Y si López Obrador se está llevando de eso el 53.5, pues eso nos habla que López Obrador va a andar arañando los 30 millones de votos. Que nunca jamás ningún candidato, ni en las épocas del partidazo, me refiero al PRI, lo hubiera sacado. Cuando no tenían contrincante. Cuando no tenían contrincante. Claro, la población en edad de votar era menor, pero por ejemplo, quiero decirlo, Ernesto Zedillo en 1994, que era el presidente de la República que había sido más votado antes de Peña Nieto, estuvo con una participación del 77%. Esa sí fue una participación asombrosa. Hoy del 63 es incluso más baja que la de 2006 y 2012, ¿eh? O sea, hay que verlo con relatividad. Por eso te digo que eso de la fiesta democrática que dice el INE es porque le conviene al INE decir eso. A mí me sorprendió un poco el dato, claro. ya en el dato del conteo rápido que da a conocer Lorenzo Córdoba, yo pensé que iba a ser más, porque efectivamente se veía mucho más participación en las casillas que a mí me tocó ver durante el día. Se veía una participación más que otros años, pero finalmente fue por ahí más o menos en promedio, ¿no? Claro, y entonces es lo que te digo, yo creo que debemos de preguntarnos cuál es la razón por la cual 38% de los ciudadanos que están en la lista para votar no fueron a votar. Y yo pienso que ese es el cuestionamiento y el acicate más duro, no solamente al INE, a los partidos políticos, pero los dos se hacen de la vista gorda y de los desentendidos. A mí me parece que eso es una llamada de atención muy importante, y también el 5% aproximadamente de votos nulos que va a haber, ¿sí? ¿Qué quieren decir los votos nulos? El 5% de votos nulos es más que la votación que algún partidito va a sacar, por favor. Por ejemplo, en Jalisco el PRD saca el 1%, el Verde con Trabajos va a llegar al 3%, y los votos nulos son del 5%. ¿Qué quieren decir los votos nulos? Entonces, veamos con relatividad lo ocurrido. Digo, en primer lugar, una felicitación al pueblo mexicano por lo que hizo, por la civilidad, la madurez que demostró. En segundo término, también un reconocimiento y una felicitación a los actores políticos, porque lejos de lo que ocurrió hace 12 años o 6 años de que había pues la rebatinga por los resultados electorales, hoy no. Antes de que se cumplieran o inmediatamente a las 2 horas de que cerraron las casillas, el candidato del partido en el gobierno inaudito dice que no les parecen y felicita al ganador. A ver, eso hay que celebrarlo porque fue un gesto generoso, claro,
de estatura democrática, creo yo, ¿no? Claro, claro, Que por le eso. da muchísima calma al desenlace de la jornada y pues disipa estos riesgos que algunos veían en el escenario de un cierre con incertidumbre o con algún intento de arrebatar el resultado. Creo que eso le da tranquilidad incluso a los mercados hacia el exterior. Sí, porque fíjate, hay que tener en cuenta que no crees que fue fácil para el PRI resignarse a ese resultado. ¿Por qué? Porque es el partido en el poder, porque ha sabido hacer muchas cosas no del todo correctas, y también porque disponen pues, de una cantidad de recursos que pudieron haber utilizado como quisieron, y además porque hay una cultura y una tradición que impuso don Miguel de la Madrid en 1988, ¿no? Que le dijo a Jorge de la Vega Domínguez, a las 11 de la noche se tiene que anunciar el triunfo del candidato del PRI. Haya elementos para afirmarlo o no, usted tiene que anunciarlo, ¿sí? Entonces eso se rompió hoy porque a las 8 de la noche el candidato del PRI o el presidente del PRI o el secretario de Gobernación, en vez de salir a decir ganó el PRI, el candidato del PRI es el primerito que dice no gané y felicito al que ganó, a López Obrador. Mis respetos, mi reconocimiento. La verdad, eso merece todo el respeto y el reconocimiento. Y por eso los mercados reaccionaron de la manera como están reaccionando. Qué bueno, por lo tanto, una vez más felicito al pueblo mexicano, felicito a los actores políticos en la contienda, que hoy sí demostraron madurez democrática. Jaime, sin duda una prueba de madurez democrática, ¿no? Que los adversarios salgan, digan que perdieron, que reconozcan al que ganó. El que gana se lleva, pues ya vimos ahí los votos que ningún otro candidato había sacado. Las tendencias muestran que puede tener mayoría en la Cámara de Diputados, en el Senado. ¿Qué riesgo representa eso de pues que lo malinterprete Andrés Manuel y lejos de ese bono democrático aprovecharlo para de verdad hacer un cambio de estructuras, combatir grupos de interés, cacicazgos que hay en distintos ámbitos y puntos del país? Que en vez de eso, pues se exacerbe su ánimo, la tentación autoritaria que tiene todo político con tanto respaldo, más por algunas alianzas que hizo y que le sirvieron sin duda para tener este resultado electoral. ¿Tú qué escenario ves? Bueno, mira, primero él hizo una serie de alianzas que efectivamente lo amarran a un piso muy, muy bajo. En ese sentido, él lo ha anunciado, las reformas que piensa hacer son mínimas en relación al asunto del combate a la corrupción, en relación a, que algo que me parece muy importante, a una reforma que profundice de alguna manera la democracia, cerrando las puertas a cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, con la compra de votos. Bueno, de alguna manera, él fue víctima de procesos electorales en los que se generaron una serie de dudas, porque él estaba pues compitiendo con el poder precisamente, ¿no? Y si efectivamente es de reconocerse que hayan tenido esta actitud los candidatos opositores, pero hay que tomar en cuenta que esto lo hacen en un contexto en el que la votación es realmente apabullante. No les quedaba. El que sale a decirlo está prácticamente 4 veces abajo, ¿sí? Es decir, más de 3 veces la votación de López Obrador está por encima de la de Meade, ¿no? Entonces, realmente oponerse en ese contexto sería absurdo, porque además era el tercer lugar. Sí, obviamente que eso da una imagen positiva y efectivamente esto impacta, por supuesto, en los mercados, pero me parece que el problema se presentaría nuevamente en cualquier situación en la que la elección fuera cerrada, si sigue habiendo dudas sobre ciertos procedimientos o si siguen dando cosas que han sido señaladas y que no han sido corregidas. El Estado de México, bueno, fue clarísima, la compra de voto, la presencia de autoridades de gobierno federal, etcétera, etcétera. Coahuila. El caso de Coahuila. Entonces, si efectivamente López Obrador se propone tomar medidas para profundizar la democracia electoral, yo creo que eso va a ser muy bien visto y al contrario, le va a amarrar las manos a que desde el poder alguien, en este caso él, pudiera tener alguna intención autoritaria. Pero otra cuestión que me parece muy importante, la única reforma a la Constitución que por lo menos ahora ha anunciado, y él dijo que sería la única que haría, es la de quitar el fuero presidencial y sobre todo en materia de corrupción, ¿sí?
Entonces, esto, bueno, pues el problema es que ahorita no se puede procesar al presidente más que por traición a la patria, que por cierto a este señor Peña Nieto se le podría procesar por ello. No es el tema, pero yo pienso que hay argumentos para llevarlo a la cárcel. Oye, nomás que ayer en su mensaje dice, este presidente actuó muy distinto a los otros dos, o sea, refiriéndose a Fox. Sí, sí, claro, en el caso de él reconoció. Y a Calderón, ¿no? Con Peña Nieto yo veo ahí un discurso de conciliación realmente que puede rayar en la impunidad, ¿no? Bueno, es que no se le puede sancionar a Peña Nieto por ninguna otra razón. Así es el hombre más corrupto del mundo como lo es, y así es por las un leyes presidente actuales. asesino como lo es, por las leyes actuales. Pero se le podría procesar por traición a la patria, y hay varias razones, que si quieres las podemos comentar después, que podrían apuntar a eso. Pero mientras, en tanto, no se modifique la ley, pues es la única razón por la que se puede procesar a un presidente. Y él está planteando precisamente que se pueda procesar por corrupción en el ejercicio. Esto es muy importante porque, bueno, pues es lo que creo que todo mundo ha visto y que ha provocado la caída de gobiernos en otros países, y aquí no hay manera legalmente de hacerlo, ¿sí? Entonces, me parece que en ese sentido, si existe alguna tentación autoritaria, pues él mismo está poniendo, digamos, vallas en ese sentido. Me parece que es importante que tenga esta mayoría en el Congreso, precisamente para que pueda sacar adelante algunas iniciativas. Hay que pensar también que si más de la mitad de los mexicanos que votaron por él, de alguna manera están votando por lo menos en contra clarísimamente del modelo itamita, del modelo del ITAM, por no decir del PRI, del modelo neoliberal impuesto, y en ese sentido pues tendría que tener la posibilidad de modificar ese modelo. No se trata de salir del capitalismo, por supuesto que no es un Chávez, por supuesto que no es ni siquiera Echeverría. Si vemos el programa de Echeverría, y lo que hizo Echeverría es mucho más avanzado de lo que plantea López Obrador, pero sí puede ponerle límites a las políticas neoliberales. Puede desarrollar un poco más la política social, puede seguir una política nacionalista en algunos temas de carácter económico y por supuesto de soberanía. Creo que es ahí por donde puede ir. En ese sentido estamos presenciando el fin de una era, el cambio a un nuevo modelo, ¿no? De eso vamos a seguir platicando al regreso de esta pausa. Quédese con nosotros, volvemos. Regresamos a Desde la Barrera. Gracias a todos por continuar con nosotros. Gracias también a todos por sus comentarios a través de las redes sociales. Gracias a Francisco Valencia, que participa en nuestro sondeo sobre si esta alternancia, tanto a nivel federal como estatal, va a ayudar a combatir los flagelos como la corrupción, la inseguridad y la violencia. Francisco Valencia dice: el Peje y Alfaro la van a llevar muy bien por el bien del país y de Jalisco. Los dos son políticos que saben de política. Isis Pérez Rizo dice: Alfaro es muy renegón, antepone sus vísceras ante alguna situación que no le parezca. Creo que va a dificultarse un poco la comunicación entre ambos. Quizá terminaría juzgando a AMLO de paciente y analítico cuando él se deja llevar por sus intereses personales y lo sube y baja de euforia y enojo. Moy López dice: se tendrá que trabajar de la mano sin mirar colores. AMLO tendría que empezar a disculparse con Alfaro por ser irrespetuoso. Sé que habrá un buen entendimiento para tener un mejor Jalisco y un excelente México. Bueno, la gente está metida en esto que se generó en campaña, ¿no? Estos encontronazos que se dieron Andrés Manuel y Enrique Alfaro. ¿Cómo ven ese tema ustedes? Pues yo creo que a final de cuentas los dos tienen que actuar en términos institucionales, más allá de cuestiones personales. Entonces, pues a mí me parece que en cierta forma, sin lugar a duda que es positivo, es parte de los contrapesos institucionales que existen, el que el presidente de la República sea de un partido, el gobernador de un estado de otro y los alcaldes de las principales ciudades de ese estado de otro. A mí me parece que eso es positivo. Entonces, yo pienso que existen más bien garantías y, digamos, expectativas para que se puedan entender, sobre todo por el hecho de que, en México, hay que recordarlo, es un país formalmente federal, pero realmente centralizado,
digamos, de los recursos que recibe un estado, el gobierno de un estado, más del 90% vienen de recursos federales. Entonces, creo yo que en ese sentido, pues se exige que se pongan de acuerdo, porque si no, entonces se puede dañar el interés, pues, de los gobernados, y yo creo que eso a nadie le conviene, definitivamente. O sea, a los jaliscienses no les conviene que anden ahí de pleito. Pues no, yo creo que lo mejor es que diriman sus diferencias, y si son personales, pues que las dejen para después, cuando salgan del ejercicio del encargo, que más prácticamente asumen el cargo de manera casi simultánea, ¿no? Porque pues con una diferencia de 5 días, el gobernador de Jalisco entra el 6 de diciembre, no sé por qué eligieron esa fecha, debe haber sido por el decreto de la abolición de la esclavitud de Miguel Hidalgo, y el presidente de la República entra el 1 de diciembre, entonces pues, prácticamente es igual y van a tener que convivir durante 6 años. Entonces, pues yo creo que lo mejor, lo más adecuado sería que se pusieran de acuerdo, ¿no? Hay este escenario de la cooperación, de tratar de resolver las diferencias que surgieron en campaña, cuando Andrés Manuel insistía en videos de que pues él iba a estar muy complicado entenderse con Enrique Alfaro, que su candidato era Carlos Lomelí, que quedó en segundo lugar a 15 puntos de distancia de Enrique Alfaro. Pero hay otro escenario que señala que Enrique Alfaro pudiera ver la conveniencia de convertirse desde ya en el contrapeso de este poder presidencial con tanto apoyo desde el occidente del país, sobre todo por lo debilitado que quedó el candidato del frente, ¿no? Del PAN, PRD y MC. Sí, bueno, en realidad aquí hay que ver dos cosas. Yo creo, coincidiendo con Javier, que primero su obligación es actuar institucionalmente. A mí no me queda duda de que en el caso de López Obrador será así, que no le conviene simplemente estar generándose un conflicto. Me parece que quien pudiera buscar en todo caso el ring, pues sería Alfaro por una razón, porque es la manera de proyectarse nacionalmente y bueno, pues es, digamos, es algo muy sabido que él tendría pretensiones para dentro de 6 años buscar la Ojalá que no empiece a pensar en eso desde ya. Porque... Yo pienso que esto no se va a dar desde un inicio, pero bueno, hay quienes ya le dicen Alfaro Capriles, ¿no? Y esperemos pues que no sea un Capriles, efectivamente, que no lleve a la violencia, ni mucho menos el conflicto, las diferencias. Y bueno, pues tendrá todo el derecho de expresar sus diferencias y de procesarlas por las vías legales institucionales. Y efectivamente me parece que lo que sí hay que cuidar mucho pues es que esto no impacte negativamente al estado de Jalisco. Porque lo que se confirma también ayer, así como a nivel federal Andrés Manuel recibe un gran respaldo popular, a nivel estatal se consolida el partido Movimiento Ciudadano como la primera fuerza en Jalisco, ¿no? Sí, yo diría que se consolida el alfarismo. El alfarismo. Sí, porque el voto para los candidatos del Movimiento Ciudadano o del Partido Movimiento Ciudadano, pues son básicamente los que jala Alfaro. Sigues viendo esta inercia de hace 3 años. Si él se hubiera metido a cualquiera otra de los partidúsculos, pues seguramente sería el partido que en este momento habría tenido esta votación. Es decir, sí, la figura de Alfaro se ha constituido en un digamos, caudillo electoral importante en Jalisco, pero la estructura del partido Movimiento Ciudadano me parece que realmente es poco estructurada, ¿no? Y que gira mucho alrededor de la figura de Alfaro. Aunque me parece que avanza, ¿no? Un poco y se refleja en la presencia de los representantes de casilla, de ese partido. Bueno, claro, tienen todo un... O sea, la empiezan a desarrollar a partir de, yo creo que desde el 2012 que pierden la primera ocasión. Sí, puede ser que, digamos, que han creado una estructura, pero yo diría que es una estructura alfarista. Vaciaron un poco la estructura que tenían en Alianza Ciudadana, creo que me parece que se llamaba este organismo, y que por ahí parece que todavía queda, pero ya como simplemente membrete. Y bueno, si en algún momento llegara a haber un conflicto seguramente entre Dante Delgado y Alfaro, pues yo te diría, el Movimiento Ciudadano desaparece en Jalisco y donde se vaya Alfaro, ahí estará básicamente esa fuerza. ¿No ves que Dante le escriture nunca Movimiento Ciudadano al Grupo Jalisco?
Yo creo que lo veo difícil, creo que sus intereses no son exactamente los mismos, ¿no? Pero bueno, coinciden y se entienden, pero no creo que al final de cuentas. Va a ser muy interesante ver qué Habrá que pase, ver. ¿no? Ahora Claro. que después de la derrota del Frente, queda el Grupo Jalisco que le da vida a MC, a ver qué relación hay con el dirigente formal nacional, E incluso que con es el, Dante Delgado. con el frente, si es que queda algo de frente, ¿no? Y, Allá. y ver a quién le dan la coordinación legislativa en el Senado, a ver si repite Clemente Castañeda o no, que eso nos da pie a hablar de otra cosa interesante que sucede ayer aquí en la escena local, que es cómo se pierde la opción independiente y este movimiento de Wikipolítica, que yo por lo menos pensaba que sí iba a llegar, porque así lo señalaban algunas encuestas, que por lo menos Pedro Kumamoto, el líder más visible, iba a alcanzar a llegar al Senado, pero parece que se está complicando esa opción. Sí, así es. Mira, antes de comentar lo que estás señalando, Jaime, permíteme hacer una breve reflexión con relación a lo anterior. Yo creo que hay un elemento que hace suponer que se van a entender, no de manera muy difícil, Alfaro y López Obrador, porque a mí me parece que Enrique Alfaro es un personaje, un político más de izquierda o de centro izquierda que de derecha. Entonces, digamos, no hay, digo, el que haya sido, porque incluso hay que tomar en cuenta, él no fue postulado por la coalición de partidos, No. Candidato del PAN era otro. Sí. Él fue exclusivamente candidato de Movimiento Ciudadano y siempre Sí, lo dijo. sí, porque una negociación política con Anaya, se hizo la alianza en los términos que la hegemonía de Alfaro aquí dictaron. Así es. ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que permitiría que hubiera un entendimiento más fácil a que si fuera, digamos, un candidato del famoso Frente ese postulado por el PAN, ¿me explico? Se dificultarían un poco más las cosas. El que MC haya jugado por el lado de Anaya con el PAN, que a mí me parece un desacierto, pero tiene que ver con las ambiciones de Dante Delgado, ¿no? Ahora, hay que ver el asunto también... Acuérdate el rompimiento. Alberto Uribe, Enrique Alfaro, Claro. Uno de los argumentos públicos, aunque sabemos que subyacen otras cosas más mundanas abajo, pero era que Uribe le cuestionaba a Alfaro que al que debería de apoyar era a Andrés Manuel y no a Anaya, que era el candidato de la derecha, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que por lo demás, pues se va a poner interesante, coincidiendo con lo que dice Jaime Tamayo, porque creo yo que el bastión principal de Movimiento Ciudadano no es Veracruz, como lo era hace algún tiempo el Partido Convergencia, de donde es su líder Dante Delgado. Sí. Es Jalisco. Desde el 2000, Y yo creo que desde el 2012. y yo creo que de los diputados federales que va a ganar, yo te diría, si gana 20, 18 van a ser de Jalisco. Entonces, tarde que temprano, yo veo que va a haber más desacuerdos entre Alfaro y Dante Delgado que entre Alfaro y López Obrador. Ese es un buen Porque al final de cuentas va a decir Alfaro, bueno, pues si toda la representación política que obtiene este partido, o al menos el 80%, lo aporto yo. Y como consecuencia las prerrogativas. Exacto, ¿y por qué yo no soy el dirigente del partido? ¿O por qué yo no tengo derecho a usufructuar esas canonjías, esas prerrogativas que son muy jugosas y que las utiliza en su beneficio personal Dante Delgado? Entonces yo creo que ahí puede haber esa situación. Con respecto a los wikis. Aunque fíjate, hablando con ellos, sí le tienen como un respeto, como un reconocimiento a Dante. Pues no sé, probablemente, ¿no? Puede ser como... A lo mejor se les termina esa ¿Quién admiración. sabe? Pero pues a mí me parece que no fue acertado que el Movimiento Ciudadano hubiera estado jugando con un candidato de la derecha, de la ultraderecha. Y a eso contribuyó sí las serias diferencias y el alejamiento que hubo entre Dante y Andrés Manuel. Claro, eso contribuyó efectivamente, exacto, porque entonces ellos estaban jugando en el lado contrario, ¿sí? Así es. No tanto en el mismo lado, pero con partido diferente, no, estaban en el lado contrario. Entonces eso sí creo que es un poco complicado. De lo que tiene que ver con los wikis, mira, a mí me parece que la noticia de que parece ser que Pedro Kumamoto no alcanza la senaduría y que parece ser que tampoco ninguno de sus muchachos que se postuló como independiente para diputaciones federales y locales se perdió. Eso es positivo y negativo, de cierta manera.
Es positivo porque de alguna manera este movimiento vamos a sustituirlos ya era prácticamente un partido político con careta de candidatos independientes. O sea, digo, no nos engañemos. Los wikis eran un partido, o llamémoslo mejor, un protopartido político. O sea, estaba en vías de transformarse en un partido político, pero pues con el discurso que mucho ha redituado últimamente de salir con la careta de ciudadano, de independiente, pues da mucho, ¿no? Como el Bronco, ¿no? No, pero yo sí veo una diferencia entre el Bronco. Digo, no, claro, pero el Bronco, digo, sale con eso. Yo lo escuché ayer. Bueno, dice, yo respeto a López Obrador, pero yo les digo, pues no sigan manteniendo a los partidos, ¿no? Entonces, ese discurso pega mucho, ¿no? Pero sin embargo, en el fondo... El ciudadano lo puso en su lugar al Bronco, exactamente, ¿no? Le dio más, yo creo que le dio votos de más. Y yo creo que en este caso, 5%. pues habría que preguntar al ciudadano por qué no le refrendó la confianza a Pedro Kumamoto, ¿no? Ese es un fenómeno. Y a mí me parece que en todo caso, pues vieron esto, ¿no? De que ya estos muchachos en verdad ya traían una ambición de ser y actuar como partido político, llamándose candidatos independientes y actuando de manera concertada. Hubo una resolución del tribunal, de la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación, con relación al hecho, porque impugnó, no recuerdo ahorita qué partido, de que estaban utilizando el mismo emblema muy parecido del arbolito los otros candidatos independientes. Porque ellos argumentaban, quienes impugnaron los partidos, dijeron, es que ese es un partido político, están utilizando un emblema similar que los identifica, eso no es de candidato independiente, es de partido político. Y entonces el tribunal resolvió que no, que era conveniente permitirles hacer eso, porque eso de alguna manera podía ser compensatorio a las diferentes trabas y obstáculos que las candidaturas independientes tienen. Así lo resolvió el tribunal. Entonces no lo estoy diciendo yo, lo vieron los partidos que impugnaron eso, que era un partido político jugando como candidatos independientes. El tribunal les dio la razón y les dijo que sigan, porque al final de cuentas los candidatos independientes, en lo cual yo estoy de acuerdo, tienen que pasar por muchas trabas que no pasan los candidatos de los partidos políticos. Nos queda un minuto para ir a la pausa, pero para cerrar el tema, pero se pierde un contrapeso interesante en el Congreso del Estado y de frescura. a partir del papel que hizo Kumamoto, que metió temas que antes no estaban en la agenda. Que la partidocracia no rechazaba, claro, ¿no? Como era el financiamiento a partidos, el asunto del fuero. Esa posibilidad se pierde, y más con un Congreso que también va a estar sumamente dominado por un partido que va a ser el naranja, ¿no? Sí, Piero, yo creo que ahí en ese caso se va a perder frescura. Yo pienso que aquí el gran reto es el papel que va a jugar Morena como segunda fuerza política en Jalisco. Claro. Si va a estar a la altura de ser una oposición propositiva, leal e institucional. Así es, vamos a seguir hablando de los escenarios que vienen después del 1 de julio, tanto a nivel nacional como en el Estado, para cerrar esta conversación. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos. Jaime, ¿qué escenario ves en el país? Este respaldo mayoritario a Andrés Manuel deja claro un castigo al PRI, un castigo al PAN, al PRD, a estos grandes partidos, que se les creía los grandes partidos, y el ciudadano le da la oportunidad a estas fuerzas emergentes, como lo es Morena a nivel nacional, como es en Jalisco, MC, relativamente una fuerza emergente. ¿Qué ves en la dinámica y en los contrapesos, primero a nivel nacional? Bueno, todo va a depender de la manera en que López Obrador sepa responder a ese voto. Ahora ya aparecen personajes hasta como Claudio X González, que se dedicó a hacer toda la campaña contra López Obrador, porque además representa lo contrario a lo que López Obrador y llama. Se expresa Salinas y se Salinas, Fox, exactamente. Entonces, a todos los que les quiere quitar la pensión. Sí, pero pensar que López Obrador puede plantear un programa de unidad nacional que abarque a todos ellos sería absurdo. Él tiene que responder a sus electores. Hay un programa mínimo que presentó, un programa ya muy limitado, diferente incluso en el sentido al del 12 y mucho más al del 6, que aún el del 6, como yo decía en alguna ocasión, precisamente presenté un
un trabajo en la UNAM comparando, ya desde el 6 él era más reducido en sus pretensiones que Echeverría. Hoy todavía lo es mucho más. Sin embargo, obviamente no puede responder a los intereses de una política económica, por ejemplo, que ha beneficiado cuando mucho a un 8 o 10% de la población. Tiene que responder al otro 90 y sobre todo al 60 más afectado, ¿no? Sí, donde estarían los pobres y donde está la base más importante de sus votos. Entonces, esto sí va a ser obviamente una política que genere una cierta ruptura y polarización en esos terrenos. Es decir, de otra manera sí, sería la parálisis. La parálisis llevaría a que ese desencanto de los que votaron por él terminara colocándolo prácticamente aislado. O sea, tendría que venir algún momento difícil. Entonces sí tiene que impulsar políticas. Las partes patronales del país. Así es, tiene que impulsar una política, como él lo ha dicho también, para recuperar el mercado interno. ¿Y eso qué significa? Pues subir salarios, por ejemplo, ¿no? Significa favorecer lo que pudiera ser industria nacional frente a los exportadores, Diría a los comerciantes. Castigar algunas importaciones. Así es, a las importaciones, a los capital financiero, ayer etcétera. Lo dijo, hay que fomentar el consumo de los productos nacionales. Entonces, eso se ha hecho y se está haciendo en algunos países, está funcionando muy bien, por ejemplo, en Bolivia. Constantemente se le quería comparar con Venezuela, que está en una situación pues prácticamente de bloqueo muy fuerte, pero Bolivia es un país que ha mantenido un crecimiento permanente y sin embargo tiene una política de expropiación, de nacionalización muy fuerte, ¿sí? Y de apoyo a pequeñas cosa que ayer Andrés Manuel prometió no hacer. Yo creo, es cierto. Dice, es parte de en sus su acuerdos. Discurso dice, no habrá expropiaciones, respetaré al Banco de México. Por eso decía yo de los límites que tiene, ¿no? Es decir, con Echeverría el Estado se convirtió en propietario de una gran cantidad de espacios y que los salarios, por ejemplo, también se fueron para arriba, fueron los salarios más altos de la historia. Creo que en esa parte de los salarios tiene que actuar, ¿sí? Eso implicaría precisamente ampliar el mercado interno, entre otras cosas, y responder a las necesidades inmediatas de la gente. Pero me parece que en ese sentido tiene que hacerlo a la inversa. Cuando se empezaron a bajar los salarios... ¿Pero es opción regresar a esas políticas echeverristas? ¿Es opción? No, yo no dije que se regresara a las políticas de Echeverría. Digo volver a esos salarios. Las políticas de Echeverría habrá que ver cuáles se rescatan y cuáles no, pero yo pongo ejemplos internacionales que sí están funcionando. Otro caso muy interesante que hay que voltear a ver es el caso ruso. El bloqueo que se estableció contra Rusia por Unión Europea y Estados Unidos los obligó a voltear hacia adentro y a crear un mercado interno mucho más fuerte, y la economía está creciendo ya y creciendo bien, y el nivel de vida es tan alto que bueno, le permitió a Putin llegar con una votación prácticamente digamos, increíble para estas épocas, y además en un proceso de cuarta reelección, ¿no? Es decir, de tercera reelección. A ver, y todo lo que se dice de hoy de todos esto los tiene ojos, que ver precisamente con políticas nacionales, es decir, en función del interés nacional y no del interés extranjero, lo cual te iba a chocar con el capital financiero internacional. Y tiene que ver con políticas de aumentos salariales, lo cual se hace de diferente manera, pues no quiere decir que se haga de manera directa, sino en procesos que pueden ir de salarios indirectos, de control de precios, etcétera, y que pudieran favorecer cada vez más a los trabajadores y a los pensionados, que es otro caso que, por ejemplo, se ha resuelto muy bien en Rusia, y que bueno. Esto que comenta Jaime Javier va muy de la mano a quienes dicen aguas porque Lula también llegó con el discurso de los pobres y dicen que en el primer gobierno ayudó más a los ricos que ningún otro gobierno en Brasil. Yo creo que López Obrador, coincidiendo con lo que dice Jaime, él tiene que responder, por supuesto, al electorado que le dio su apoyo y su voto, y no es para que se siga haciendo lo mismo. Esa gente quiere un cambio, quiere que por primera vez se les tome en cuenta, se les haga justicia. Hay mucha gente en este país, una inmensa mayoría de los mexicanos, de los trabajadores, ganan menos de 2 salarios mínimos. Claro. Por favor. Ayer lo repite en su mensaje, por el bien de todos, primero los pobres. Claro. Se escuchará a todos, con preferencia a los más humildes y olvidados, especialmente a los pueblos indígenas. Eso lo repitió ayer. Y esas gentes piensan que por primera vez, así lo han expresado, se les escuchó y se les va a hacer caso y se les va a tomar en cuenta. Entonces yo pienso que López Obrador sí tiene esa deuda para cumplir con esa promesa, con esas expectativas. Aquí el problema más bien va a ser
si el dinero del que se dispone va a alcanzar para hacer eso y no se va a caer en poner a echar a andar la maquinita que hace billetes o a pedir prestado. Ya dijo, ¿no?, que la autonomía del Banco de México. Exactamente, ojalá, ¿verdad? Pero creo yo que las necesidades son muchísimas y lo que se va a tratar de obtener por medio de terminar con la corrupción y de sueldos excesivos y gastos onerosos de parte de la administración pública no es suficiente para esos programas que pienses aplicar. Vamos, me parece, yo no sé para cuántos meses dure, por ejemplo, lo que se obtenga de la venta del avión presidencial, de las becas para los ninis, no sé si dure para 3, 5 meses. Las becas de los ninis se acaban el avión en 5 meses, en 3 meses, no sé. Sí. Entonces digo, no va a servir pues de mucho el asunto, ¿no? Entonces hay que ver de dónde va a sacar dinero. Yo creo que el gran reto del país es cómo crear riqueza, cómo crear empleos. Entonces, cómo cambia un país y responde a la expectativa de alternancia que se generó en el 2000 y que no nos llevó a ningún lado. Todas las cosas... Eso fue muy grave. Oye, fue un cambio para seguir igual. ¿Cómo hacemos para que este cambio, a diferencia del 2000, sí genere una transformación del país, que se desmantelen todas las estructuras que han generado esas desigualdades, la pobreza, la inseguridad, ¿no? Yo creo que aquí la gran oportunidad que le llega a López Obrador, y que parece ser que el presidente de los Estados Unidos ya lo decidió así, porque hicieron bien en esperarse que ver qué pasaba en las elecciones de México. Si no, lo que ahora también ya lo está difiriendo. Dice, no, pues me voy a esperar a noviembre a que pasen las elecciones para la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que es una magnífica oportunidad para hacer de la negociación del Tratado de Libre Comercio el instrumento a través del cual se pueda generar mayor crecimiento y mayores ingresos para la población trabajadora de México. Y esa es una situación que, por ejemplo, Andrés lo está Manuel pidiendo... tiene que cambiar al equipo negociador. Y lo está pidiendo el primer ministro de Canadá, porque uno de los principales puntos en desacuerdo es precisamente eso, los salarios. O sea, ¿cómo es? Pues es una competencia desleal. Aquí un trabajador gana 10 veces menos de lo que gana un trabajador en Estados Unidos. Así como pues no se van a venir todas las las fábricas se vienen acá, para ¿no? acá. Oye, por eso todas las fábricas se vienen para acá, ¿no? Ibas a comentar algo. Claro, bueno, hay que recordar que además López Obrador ha puesto como su ejemplo a seguir a Roosevelt. Y Roosevelt pues, es keynesiano, ¿no? Y es una forma también de generar riqueza con la bomba puesta a andar por parte del Estado, que creo que es lo que va a hacer también en creación de empleo, etcétera, y generar condiciones para este mercado que a su vez pueda... Tiene la idea mucho de reactivar la inversión en infraestructura para que eso genere empleos, genere crecimiento. Y en Portugal, por cierto, se ha estado haciendo así desde que llegó este gobierno de izquierda en el 15, y está funcionando, la economía está creciendo, es de los que está creciendo más y que ha batido el desempleo de manera muy importante. Muy bien, para ir cerrando, Javier, en este contexto de cambio del país, en este cambio también de consolidación de un grupo político emergente en Jalisco, ¿qué escenarios ves en la entidad? Bueno, yo pienso que en general se abre un nuevo horizonte para México y para Jalisco. Claro, tiene sus claroscuros, ¿no? Quizá ahorita lo que se percibe es algún cielo un poco nublado, ¿no? Porque no vemos mucha claridad, pero tampoco estamos seguros de que hay una tormenta, ¿no? Y que está completamente oscuro. Yo pensaría más que nada en ver con relatividad también el asunto del cambio político y de lo que ocurrió en el sistema de partidos. Estamos viviendo, este es el primer día en que ocurre la transformación más drástica que haya tenido el sistema de partidos en México desde que existe el PRI, desde 1929. Nunca el PRI había pasado por una crisis tan severa como la que está viviendo. Pero no solamente el PRI, Jaime, sino que el PAN. El otro partido opositor. Exacto, el partido opositor, ¿no? El más antiguo partido opositor de México, poseedor de una gran cultura democrática, que este muchacho ambicioso que fue su candidato, lo sepultó, le causó el mayor daño que se le pudo haber hecho al PAN en su historia, se lo causó Ricardo Anaya. Y el PRD, los chuchos, con su oportunismo político de aliarse con la derecha, también llevaron al PRD a la ruina. Yo creo que el PRD pierde el registro, ¿sí? No solamente en Jalisco por supuesto no va a pasar del 1.5% y se requiere el 3%, pero creo que incluso a nivel nacional no va a andar logrando registro. El PRD es el gran perdedor, el PRD, el PRI y luego el PAN. Pero entonces yo creo que eso, lejos de llamarnos
a estar festejando esa situación, debe de preocuparnos, porque mal que bien México le ha costado mucho tiempo y muchísimo dinero crear este sistema de partidos que a final de cuentas, por los vicios que eran implícitos en su desarrollo, por los problemas que generó sus mismos liderazgos y por la permisividad que el mismo Estado tuvo para que se desarrollaran élites y oligarquías al interior de los partidos, que terminaron convirtiéndoles de entidades de interés público en entidades familiares, pues yo pienso que eso vino a traer con el traste y por eso la gente se enojó. Pero yo pienso que no debemos de festejar eso, debemos de preocuparnos, porque ahorita hay que tener en cuenta que hay dos partidos políticos que tienen como nombre, malamente a mí me parece que eso debería estar prohibido, movimiento. Los movimientos. Que se llama Movimiento de Regeneración Nacional y Movimiento Ciudadano, porque eso genera confusión. Son partidos, reciben prerrogativas. En algunos países está prohibido utilizar la denominación de movimiento en un partido político, porque te genera confusión en el electorado. En México se permite, pero bueno, ¿a qué voy? A que Andrés Manuel López Obrador, él no entiende al Morena como un partido propiamente dicho. Él realmente lo entiende como un movimiento. Eso es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque va a tratar de aplicar en su postura como jefe de Estado, como una decisión de Estado, aplicar disciplina en los partidos políticos, regenerarlos y democratizarlos, que es lo que urge. Es decir, ya no se les puede seguir dando esos raudales de millones, de miles de millones de pesos si no practicas la democracia a tu interior. Claro, porque es muy fácil ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Exigir en las elecciones constitucionales democracia y no tener el más mínimo ápice de democracia al interior. Ningún partido absolutamente es democrático en México. Eso es gravísimo. Y es gravísimo que los mexicanos estemos financiando organismos que no son democráticos y que se dicen de interés como público. Empresas privadas. Claro, totalmente. Y que se manejen como empresas familiares. Entonces, qué bueno, ojalá y López Obrador pueda meter disciplina en eso, pero qué malo que nos llevamos entre las patas a instituciones que costaron mucho tiempo construir, como lo es el PAN, el PRD y el mismo PRI, porque se va a debilitar mucho. Yo creo que si el PRI no se reconvierte, no sé qué va a pasar con el PRI. Jaime, escenarios de Jalisco en este contexto nacional. Sí, bueno, yo creo que Jalisco en general se va a constituirse en el, ¿cómo diríamos? El piloto de un experimento, digámoslo así, de nuevas estructuras partidistas. ¿Por qué? Porque en Jalisco no solo gana un partido que se presenta como movimiento, pero que además sus integrantes no son propiamente miembros ni representan a ese partido como tal. Sino que se han hecho en otros. Incluso durante mucho tiempo Alfaro mismo se quiso presentar como ciudadano y sus candidatos y sus gentes generalmente manejaban mucho ese discurso y por ahí todavía hay propaganda de alguno de ellos donde dice vota por el candidato ciudadano de MC. Lo cual, bueno, pues también es obviamente falso, ¿no? Es decir, están en un partido que se llama Movimiento Ciudadano, pero es un partido. Sin embargo, no corresponden a esa estructura del Movimiento Ciudadano, del Partido Movimiento Ciudadano, que es un partido de la vieja guardia priista, ¿no? Donde estaban algunos incluso de muy, bueno, ya no digo Dante Delgado, pues, que además estuvo encarcelado por acusaciones relacionadas con la disposición del patrimonio de los Estado de Veracruz. Pero, en fin, lo que digo es que esto viene a dar una posibilidad de una reestructuración partidista en el Estado, que a nivel nacional también, bueno, está Morena ahora aquí, pero a nivel nacional, Morena, ¿qué puede pasar? A nivel nacional, y eso repercutiría aquí, Morena se puede convertir en el polo de atracción de una buena parte de los priistas, no itamitas, no seguidores del modelo neoliberal del ITAM que se apoderó del PRI. Estos que le dieron la espalda a Mide. Que votaron muchos de ellos por Morena y que, bueno, López Obrador, como digo, puede representar incluso en el mejor sentido esa parte del nacionalismo revolucionario que le daba identidad al PRI durante muchos años, ¿no? Lo importante es que no se traiga junto con ello el modelo autoritario del viejo PRI, ¿no? Interesantes Pero me parece escenarios. que eso puede modificar. Ahora, ¿qué va a pasar con el PAN? El PAN se tiene que recomponer, porque representa un sector de la derecha
que va más allá de la crisis por la que está pasando, y yo no le veo una salida por otro partido, por otra estructura. Entonces, yo sí creo que ahí va a tener que pasar un proceso de recomposición, porque tiene ya un proceso de crisis desde hace tiempo, ¿no? Que se ha prolongado, y en el Jalisco no se diga, ¿no? Y parte de eso tuvo que ver precisamente con la figura de Alfaro, que jaló no solo votos, sino a cuadros importantes del PAN, incluidos sectores del propio gobierno de Emilio Álvarez, de Emilio González, por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir hablando de eso, doctor Jaime Tamayo, gracias. Bien. Doctor Javier Hurtado, gracias a los dos por ayudarnos a entender y analizar los escenarios que vienen luego de esta jornada histórica del 1 de julio. Que tenga una excelente semana, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9. Pásela muy bien.